Yo creo que ahora sí, o hay algún hito. Creo que alguno está con dos dispositivos, pero yo creo que estamos todos. Ok, bien. Igual si alguno se incorpora, vamos a dejarle ingresar. Bien, chicos, nos tocaba continuar, empezar o continuar el tema número, si me ayudan, porfa, el tema número 9, ¿no? Creo. Teníamos que empezar, doctora. Ok, Ale, me has hablado, ¿no? Creo, o no sé quién era, ¿tú? Ale. Marcela, doctora. O Marce, gracias. Es que aparece la Alejandra en primerito porque su nombre es... Ah, entonces aparece por nombre, ¿no? ¿No ve? No sé si a ustedes les parece así ordenadito. Ok, bien. Entonces, vamos a empezar. Estoy dejando ingresar todavía algunos. Hola. Y sí, me he equivocado, perdón, yo ya estoy en 24. Como tengo tantas cosas, pensaba que hoy día era ya 24 y le puse 24 y por eso no podían conectarse. Ok, a ver. En la plataforma, chicos, en el eCampus, aquellos que no tienen el texto, tienen tienen la presentación, por si acaso. He puesto lo más importante. Tampoco he puesto todo lo que es del tema. He puesto lo más importante. Algunas cosas voy a ir igual pasando. Y en la plataforma está dosificado, está como lo más importante de este tema. Pero creo que la mayoría ya tienen el texto. La semana pasada han estado yendo. Uno, a ayudarme, aquellos que les voy a pedir igual que me hablen internamente, inbox en la noche, así para que quedemos cómo vamos a hacer, pero han estado yendo varios chicos del cuarto 4, del cuarto no hemos hecho la capacitación, pero hemos hecho otras actividades relacionadas con el proyecto Estampa, con el proyecto Épicos y con todos los proyectos que tenemos. Entonces me han estado ayudando la anterior semana y estos días también, cuando no tienen prácticas en la mañana y estamos en la facultad, que siempre hay hartas cosas para hacer, también aprender, distraerse un poco de las otras actividades que van realizando. Ok, entonces han aprovechado de ir a recoger también algunos alumnos que les faltaba el texto, así es que yo creo que ya casi todos tienen y algunos de sus compañeros les han ido mandando y demás, porque siempre es diferente tenerlo en físico que en la computadora, si uno lo puede leer donde sea que uno está, ¿no? Bien, entonces, y tienes ahí para anotar, apuntar, subrayar, marcar, a diferencia de lo que sucede cuando lo tenemos solamente en digital. Bien, entonces vamos a empezar a hablar, no sé si pueden ver, yo creo que sí, ¿no? La presentación del tema número 9. Sí, se puede ver, doctora. Está bien, no. Ok, entonces vamos a empezar. Antes de hablar de lo que es, antes de entrar más bien a lo que es investigación en ciencias de la salud, investigación en ciencias biomédicas, tenemos que recordar un poquito algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos de lo que es ciencia, lo que es el método científico, para adentrarnos de a poco en lo que es la investigación científica. Entonces, vayamos recordando. A ver, ya desde la época de Aristóteles, ¿qué nos decía Aristóteles? Dice, el hombre aspira por su propia naturaleza a conocer el mundo que le fue dado, para entenderlo, modificarlo sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible. Dice, eh, intentando permanentemente hacer más confortable y tratando de prolongar la vida. Eso es lo que hace el ser humano por su propia naturaleza. Quiere conocer el mundo que le rodea, ¿sí? Sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero
perfectible. Todo siempre se puede mejorar. No será perfecto, pero podemos ir perfeccionándolo, mejorándolo, intentando hacer más confortable la vida. ¿Para qué hacemos eso? Para hacer más confortable la vida y tratando de prolongar la misma. Eso ya nos decía Aristóteles hace tantos siglos atrás. ¿Qué dice de alguna manera esto? En otras palabras, que desde el nacimiento el ser humano procura aprender de la realidad que le rodea, del mundo que le rodea, indagando sobre las cosas para buscar respuestas inteligentes a sus acciones. Siempre nos vamos el porqué de esta situación, cómo puedo resolver esta situación, por qué se presenta este problema en salud, cuáles son sus factores de riesgo. Y en esta búsqueda, el ser humano ha ido adquiriendo el conocimiento en general, no solamente en el área de las ciencias de la salud, en general. Hay diferentes conceptos de ciencia. ¿Cuál es mejor que la otra? Ninguno es mejor que la otra, es que todas son buenas porque básicamente todas nos hablan de lo mismo. Vamos a ir viendo un poquito más adelante. Algunas de esto voy a ir pasando a aquellos chicos que no tienen la el texto. Entonces he ido quitando algunas diapositivas, así es que no se preocupen ya del eCampus, esto creo que no lo tienen. Nosotros no vamos a hacer referencia a lo que es la ciencia, vamos a hacer referencia a lo que es la ciencia, no vamos a hacer tanto referencia a lo que es la metafísica, que trata de problemas irresolubles, del arte, aunque la medicina tiene también una parte de arte, pero nosotros en este tema vamos a hacer referencia a lo que es la ciencia y en adelante, que es aplicando el método científico, nos permite resolver problemas, en el caso particular nuestro, problemas en salud. Entonces, ¿de dónde deriva la palabra ciencia? Porque si vamos a hablar de investigación científica, tenemos que hablar de ciencia. ¿De dónde viene la palabra ciencia? Algunos autores indican que viene del griego isemi, que significa conocer, tener noticia, y otros del latín, siera o sienta, que también significa conocer, saber de algo, tener una noticia. ¿Qué dicen los diferentes autores? Sí, hay diferentes conceptos, como les decía, de ciencia, pero vamos a leer lo que nos proponen algunos autores. Popper dice, es un sistema autocorrectivo dirigido a la demostración de la falsedad de sus proposiciones. Es un sistema que se puede corregir, autocorrectivo, a sí mismo, dirigido a la demostración de una hipótesis, dicho en otras palabras. Es un sistema de ideas perfectibles. Es un sistema autocorrectivo, nos dice Popper. Aquí abajo es un sistema de ideas perfectibles que expresan el conocimiento de la realidad, ideas que se pueden perfeccionar, un sistema autocorrectivo. Es un conjunto de conocimientos, nos dice Anderegg, racionales, probados, obtenidos metódicamente, de manera sistematizada, que hacen referencia a objetos de la misma naturaleza. Un conjunto de conocimientos racionales, siempre tienen que ser racionales, probados. Cuando hablamos de ciencia, ya no hay que la señora no sé cuánto dijo que le hace bien, o tal persona comentó o informó o relató que este medicamento le mejora, le empeora. No, eso ya no existe en la ciencia. En la ciencia lo que tenemos que hacer es probar, demostrar, y no con una persona, sino con muchas personas. Recoger datos de manera y obtener los resultados de manera metódica, ordenada, sistemática. Por lo tanto, y aquí abajo, si quieren esto, lo pueden subrayar, marcar los que están con sus textos. La ciencia es la forma superior de todo conocimiento humano. Entonces, el hacer ciencia es la forma más elevada, la forma más alta de todo conocimiento humano. ¿Por qué? Porque es autocorrectivo, es perfectible, siempre es probado, se obtiene de manera metódica, sistematizada. Cuando decimos que la ciencia es la forma superior de todo conocimiento humano, ¿hay otros conocimientos? ¿Qué otro conocimiento hay? ¿Se acuerdan de sus clases de años anteriores? ¿Qué otro conocimiento hay? Si la ciencia es la forma superior de los conocimientos humanos, ¿qué otros conocimientos hay que estarán también presentes? De pronto no en el nivel de la ciencia, pero que también están presentes. El ¿Ale? conocimiento intuitivo, doctora. ¿Y qué se llama ese conocimiento? ¿Te acuerdas? Instintivo, no, no estoy segura, doctora. Pero bueno, más o menos por ahí. Andrea, El conocimiento ordinario, cotidiano, doctora. ¿ya? ¿Y ese qué también se llama? Ahí se los he puesto. Me lo han dicho muy bien, me lo han dicho con sus palabras, ¿sí? El innato, el cotidiano, el corriente, el popular.
¿sí? El conocimiento vulgar, ese conocimiento que se denomina conocimiento empírico. El conocimiento empírico es el conocimiento corriente, popular, innato al ser humano. Es ametódico. Aquí les he puesto, chicos, si quieren subrayenlo, ahí está marcadito en azul. Es ametódico, asistemático, es decir, se lo obtiene sin método, ¿sí? De manera no ordenada. Sí, asistemático, ametódico. Es propio, es innato, es corriente, el conocimiento vulgar, el conocimiento empírico. A diferencia del conocimiento científico, el que hemos visto hace un momento, que es la forma más alta, decíamos, la ciencia. Ojo, la ciencia es conocimiento científico. Es la forma superior de todo conocimiento humano. Entonces, el conocimiento científico, es decir, si quieren ahí pueden poner el conocimiento científico denominado ciencia, se atiene siempre a reglas, a métodos, se obtiene de manera metódica, sistemática, para buscar el origen, las causas de los diferentes eventos. Entonces, hay una diferencia, el conocimiento empírico, el vulgar, el popular, el que lo aprendemos muchas veces con la experiencia, las vivencias de todos los días, es ametódico, asistemático. No nos planteamos, a ver, el objetivo es, no, se lo aprende de manera hasta un poquito desorganizada. Es importante, hasta cierto punto de nuestra vida, posiblemente es el más importante, sobre todo en los primeros añitos, cómo aprenden los niños. Conocimiento empírico, conocimiento corriente, el conocimiento innato. A ver, un niño aprende, un pequeñito aprende a que no tiene que meter sus deditos en el interruptor. ¿Pero cómo? Porque ha metido y de manera desorganizada, sin pensar, sin plantearse un problema y ha sentido un dolor. ¿Qué tal diferente hubiera sido? El niño no va y dice, a ver, problema. ¿Será que el introducir el dedo en el interruptor me produce una descarga de tanto, tanto, que me produce un dolor, bla, bla? Hipótesis. ¿Sí? El introducir el dedo en el interruptor me va a producir una descarga de tantos. Comprobación, experimento, voy, realizo, meto el dedito y luego conclusión, efectivamente el introducir el dedo me produce dolor. Lección o recomendación, no meter el dedo. Es que no lo aprendemos así. ¿No ven? Muchas de las cosas que aprendemos en la vida lo hacemos de manera empírica, de manera corriente, popular, innato al ser humano, sin orden. Pero nosotros, por lo menos en el nivel en el que nos encontramos, de todo lo que hemos venido aprendiendo y en el nivel universitario de formación médica, nos vamos a basar, por supuesto, en el conocimiento científico, el que se atiene a reglas, a métodos. Alguien me dirá, doctora, entonces no vale en nuestro nivel el conocimiento empírico. No estoy diciendo que no vale, pero nosotros vamos a trabajar más en el conocimiento científico. Muchas cosas de las que aprendemos, las aprendemos también por experiencia, al ver a un maestro, al ver a un colega, pero no tenemos que quedarnos en eso, porque los procedimientos, los esquemas terapéuticos están avanzando en el mundo, la forma de abordarlos. Entonces tenemos que basarnos en conocimiento científico, no solamente en mi experiencia, y muchas veces mi experiencia local, de aquí, de Sucre. Entonces es importante. Sí, el conocimiento empírico también, hay muchas cositas que vamos a ir aprendiendo por experiencia, pero nosotros vamos a hacer referencia cuando hablamos de investigación científica a lo que es el conocimiento científico. Los médicos tradicionales y demás, claro, ellos tienen un conocimiento, han aprendido, no sé, que la manzanilla es un antiinflamatorio, pero ni siquiera tienen idea de cuál es la farmacocinética, farmacodinámica, a qué nivel actúa, cómo actúa, pero saben que funciona y lo administran y funciona. Y además empírico, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar ahora en el conocimiento científico, en ese que se obtiene de manera metódica. Entonces, la ciencia es la forma superior de todo conocimiento, por arriba de lo que es el conocimiento empírico. Cuando hablamos de ciencias, entonces, recordemos que tenemos, según su objeto de estudio, la clasificación de las ciencias en dos grandes grupos: ciencias formales y ciencias fácticas. A ver, ¿cuándo se llaman ciencias formales? Se llaman ciencias formales o también llamadas ciencias ideales o ciencias abstractas cuando estudiamos objetos de tipo ideal, objetos que no son reales, están solamente en nuestra construcción mental, son abstracciones mentales. Dentro de estas
¿Cuáles están? La matemática, la estadística, la lógica. ¿Alguien ha visto, por ejemplo, la lógica? ¿La lógica será real? ¿Alguien ha visto la lógica? ¿Alguien me puede decir la lógica tiene esta forma, tiene esta... ¿Alguien ha visto la lógica? Es que no es real. La lógica es una abstracción mental que nos permite entender posiblemente algunas situaciones, pero no es real. La estadística. ¿Alguien ha visto un número? No es real, es una construcción mental. ¿Alguien ha visto en matemáticas, en estadística, un número, por ejemplo, en la calle, así como podemos ver un árbol, como podemos ver una mesa, una silla, que son reales? ¿Alguien ha visto un número 8? Así, lo único que vemos es el símbolo del número 8. Es una construcción mental, es una abstracción mental, pero no es real. Igual que la lógica, la matemática, los signos. A ver, un signo de multiplicación, ¿alguien ha visto? Es que no. Otra cosa es que representamos una multiplicación con esa X que lo solemos hacer, pero es que no es real. Es una construcción mental que nos permite entender los diferentes fenómenos de la vida y muchas veces solucionarlos. En cambio, las ciencias fácticas, llamadas también ciencias materiales, ciencias concretas, estudian objetos de tipo real, que los puedo ver, tocar, medir. Dentro de las ciencias fácticas están todas las ciencias físico-naturales, todas las ciencias físico-naturales, todas las ciencias biológicas, porque tratamos con objetos de tipo real. Les pregunto, la epidemiología, bueno, la medicina y por tanto la epidemiología, según su objeto de estudio, ¿dentro de cuál de estas dos ciencias las clasificaríamos? ¿Dentro de cuál de estas dos ciencias las clasificaríamos? ¿Será una ciencia fáctica o una ciencia formal? ¿Ale? Doctora, en este caso no dependería de la rama en la cual hablemos. Por ejemplo, si nos abocamos a la epidemiología, estaríamos observando estadísticas, entonces sería parte de una ciencia formal. Y en caso de que estemos hablando de pacientes, de su enfermedad, tratar de ir deduciendo cuál es la historia natural, estaríamos hablando de una ciencia biológica y por tanto de una ciencia fáctica. ¿No podría ser parte de ambas? A ver, muy bien, le escucharemos al Alejandro que también quería hablar y ahorita vamos aclarando ya. Dale, Alejandro, Javier Ríos. Doctora, bueno, yo igual concuerdo con mi compañera en el aspecto de que en la medicina se aplican tanto ciencias formales como fácticas. Bueno, tengo la idea de que las ciencias formales son más herramientas que no se puede aplicar tal vez exactamente el método científico de observar y de experimentar, sino que todo es de forma teórica. En tal caso, igual, al momento de aplicar los conocimientos teóricos en la vida real, se tiene que usar la lógica para los diagnósticos clínicos, para aplicar la farmacología, todos esos aspectos que son ya la aplicación de las ciencias fácticas. Entonces, tendría que aplicarse muchos tipos de ciencias en la medicina. Muy bien, gracias Alejandro, gracias Ale. Bueno, Alejandro y Alejandra. A ver, perfecto. A ver, lo que dicen ustedes. Vamos a ir por lo que decía primero Alejandro. ¿La epidemiología trata con quiénes? Alejandra, tú misma. Logos, estudio, tratado y demos, ¿qué es? Pueblo, o en este Población. caso, la Perfecto, población. ¿no? Pueblo, población, correcto. Entonces, en la epidemiología tratamos con personas, ¿sí? Son personas. Los datos que tenemos son de personas. Tenemos ahí, como han visto en la facultad, un montón de datos. Tratamos con personas. Entonces, básicamente, integrando lo que ambos de ustedes dos nos acaban de decir, la epidemiología, al ser una ciencia biosocial, se ubica en el grupo de las ciencias fácticas, materiales. Tratamos con personas, con seres humanos. Ahí tenemos los datos de los pacientes. E igual que en la medicina, ¿no? Tenemos los datos de los pacientes, ahí está, vemos, les tocamos, les hacemos sus pruebas de BPH, de lo que haga falta. Sí, es una ciencia fáctica. Todas las ciencias biológicas son ciencias fácticas, pero como ustedes bien lo han dicho, no se van a quedar aquí, sino utilizan, y nos decía Javier, Alejandro nos decía, se utilizan a las ciencias formales como qué? Como herramienta.
Entonces, si bien nuestra área, medicina, epidemiología, tratan con seres humanos, que son objetos de tipo real, les podemos ver, tocar, medir, analizar, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien está ubicada dentro de lo que son las ciencias fácticas, utilizamos nosotros a las ciencias formales, pero solamente como herramienta, no son nuestro objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio son personas, poblaciones, personas individuales, personas en grupo, es decir, poblaciones, son reales, ¿sí? Eso es nuestro objeto de estudio. Por lo tanto, es una ciencia fástica, pero que utiliza a las ciencias ideales como herramienta, ya sea la estadística, la lógica, la matemática. Necesitamos, recuerdan incluso en el tema de causalidad, dijimos, necesitamos un razonamiento lógico para entender si realmente este factor puede ser su causa. Tenemos que aplicar la lógica, hasta para atender a un paciente en el hospital en emergencia. La estadística también es que nos va a servir para entender cuán importante es un problema de salud. Afecta al 5%, al 60% de la población, qué porcentaje son hombres, mujeres, cuál es el odds ratio, cuál es el riesgo de padecer la enfermedad o no. Entonces sí necesitamos, pero que nos quede esto claro. Si bien estamos dentro de las ciencias formales, que es así como ustedes lo han ido entendiendo, por lo menos los compañeros que han participado, si bien está dentro de las ciencias fácticas, utiliza a las ciencias formales, ¿sí? Por lo tanto, la medicina no se va a quedar solo en un lado, sino va a utilizar también a lo que son las ciencias formales. ¿Ok? No sé si más o menos me he dejado entender. A ver, algunas diferencias, bueno, ya lo hemos dicho, pero aquí hay un cuadrito donde da algunas diferencias entre lo que es ciencia fástica, ciencias formales. Las ciencias fásticas, su objeto de estudio, hemos dicho, son objetos de tipo real, hechos concretos. Las ciencias formales son ideas. ¿Cómo se representan las ciencias formales? Con símbolos, con signos. Si ustedes se fijan, la matemática, la estadística, todos son símbolos, signos. En cambio, las ciencias fásticas fundamentalmente se pueden representar con palabras. El método de análisis en las ciencias formales, la inducción, la deducción. En las ciencias fácticas vamos a aplicar el método científico. ¿Cómo comprobamos en las ciencias formales? Con un razonamiento lógico. En cambio, en las ciencias fácticas buscamos siempre la comprobación en la práctica. Algunos tipos de ciencias formales que dijimos, la lógica, la matemática, la estadística. Entre las ciencias fácticas, todas las ciencias físico-naturales, la psicología también. Alguien dirá, pero la psicología, claro, es que es de personas. Estamos valorando cómo es no sé, podemos valorar la depresión, podemos valorar muchos aspectos, ansiedad, tipos de personalidad, pero es que son reales, no es que sean abstracciones mentales, son reales. Vemos el comportamiento de las personas, la reacción de las personas, la forma de afrontar los problemas de las personas, y lo podemos recoger incluso a través de ciertos tests, etcétera. Entonces, es real. La administración, la historia, ok, no he vivido hace 400 años, pero ahí están vestigios, huellas, rastros, restos de que ha existido generaciones hace 400, 500, 600, 1000 años, ¿ok? Ciencias fáticas. La nuestra, entonces, solo para resumir, habíamos dicho que nosotros nos vamos a referir a lo que es la ciencia, conocimiento científico. La nuestra, al ser una ciencia biológica, está dentro de lo que son las ciencias fácticas, que es una clasificación según el objeto de estudio, que estudia objetos de tipo real, pero que sí utiliza a las ciencias formales, pero no son su objeto de estudio, las utiliza como herramienta, como ciencias herramienta. ¿Ok? Bien, hemos recordado un poquito lo que es ciencia y que la nuestra es una ciencia fástica. Ahora, cuando hablamos de conocimiento científico, que se alcanza gracias al método científico, hemos dicho que será el método. Cuando hablamos de método, ¿a qué nos referimos? Científico es ciencia, ¿no? El conocimiento científico es la ciencia. Pero método científico, ¿de dónde deriva la palabra método? De dos vocablos, met, que significa meta, y odos, que significa vía. Traducido, ¿qué significaría métodos? Es la vía, el camino para llegar a la meta. Hay personas que son metódicas, ¿no? Tienen un paso a paso, súper ordenados, metódicos. Algunos, yo tenía una alumna que todos en su curso le decían, ay, doctora, la Mariela es súper metódica, es súper, súper metódica en todas las cosas que hace.
No sé si algunos entrenan karate por ahí. La María Zárate, que ha sido mi alumna hace un tiempo atrás, que es campeona novel latinoamericana y no sé cuánto de karate, que incluso ha ido a representar a Bolivia y luego se ha quedado años en Estados Unidos. Es médico, excelente, excelente alumna, pero también es sensei, ¿no ve? En karate. Entonces, los chicos, doctores, que ella se levanta a 4 de la mañana, todos los días. Va a entrenar, entrena ella 2 horas, de ahí agarra, va a su casa, se viene a la facultad, al mediodía no se va a su casa, come por aquí cerca, se trae su comida, se queda a estudiar porque después de la noche ya no le da tiempo, sale de aquí de clases a las 6, de aquí se va a hacer entrenamiento a los niños en el coliseo, no sé qué, no sé cuánto. Es metódica. Y cuando hablábamos con ella, tenía una meta. Y si mi meta es llegar a ser campeona latinoamericana y ojalá ir a un mundial, no sé cuánto. Esa es mi meta, doctor. Por eso me estoy esforzando. Entonces, es el paso a paso, y lo ha logrado y mucho más que eso, ¿no? Es el paso a paso para llegar a una meta. El método es eso. Y cuando nosotros hablamos de método científico, ¿qué será? Es la vía para alcanzar ¿qué? ¿Qué será? Si yo digo, es el paso a paso, es ese camino que voy a seguir para alcanzar ¿qué? El conocimiento científico, ¿sí? El conocimiento, perdón chicos, no les he dado la palabra, ahorita hablamos. El conocimiento científico. Entonces, cuando hablamos de método científico, traduciendo un poco lo que significa método, es la vía para llegar a la meta, será la vía para alcanzar el conocimiento científico, un paso a paso. No es que vamos a ir saltando etapas, vamos a hacerlo paso a paso. Aquí hay algunas definiciones de lo que es método científico, igual las pueden leer, pero básicamente, ¿qué es el método científico? Es un procedimiento, aquí estoy ya en el tercer párrafo, es un procedimiento riguroso, válido, fiable para adquirir conocimientos acerca de las leyes que rigen los hechos. Es un procedimiento riguroso, válido, fiable para adquirir conocimiento. El empleo del método científico es lo que distingue a la ciencia de otros tipos de conocimientos. El conocimiento empírico, hemos dicho, no tiene método, no aplica ningún método, es ametódico. En cambio, la ciencia es lo que le distingue, ¿sí? El uso del método científico es lo que le distingue a la ciencia de los otros tipos de conocimiento, como el empírico, por ejemplo, ¿sí? Usar el método científico es lo que le hace particular al conocimiento científico, a la ciencia. Y aquí está marcado en azulito, el conocimiento científico no es definitivo. Imagínense si fuera definitivo, nunca avanzaríamos. Gracias al método científico, el conocimiento científico se va perfeccionando cada vez más y mejor. El conocimiento científico no es definitivo, el método científico se encarga de perfeccionar. En tan poquito tiempo, miren, apenas meses, ni siquiera pasó un año de la enfermedad del coronavirus, y hemos aprendido tanto. Hasta cierto mes se pensaba que X medicamento podría curar o evitar complicaciones. No, al otro mes no se ha demostrado que no. Luego se estaba valorando en tan poco tiempo las vacunas, seguramente hasta el año. Yo pienso que no antes de un año, más o menos como en septiembre, agosto del otro año, recién vamos a poder tener el acceso a las vacunas. Pero miren, es un año, 2 años. En cambio, normalmente el poder acceder a una vacuna, el desarrollo de una vacuna profiláctica dura 10, 15 años. Estamos avanzando tan rápido, descartando algunas posibles hipótesis, corroborando otras, y de esa manera se está avanzando, se está perfeccionando el conocimiento en esta enfermedad nueva que era la del coronavirus. De aquí a un tiempo diremos, era así de grave como pensábamos, no había sido tan grave, seguramente gracias al método científico iremos avanzando en el conocimiento científico. Es como una espiral, se dice, no es definitivo, es como una espiral sin fin. Das una vuelta, llegas a un punto, se te presentan otras preguntas, otra hipótesis, las compruebas, las demuestras, otra vuelta en la espiral y te surgen otras hipótesis, otras preguntas de investigación, y de esa manera el conocimiento científico va avanzando, ¿sí? Gracias al método científico. Entonces, cuando nosotros recordamos y decimos, gracias al método científico, es que el conocimiento científico va avanzando, ¿cuáles son esos 4 grandes pasos, fases, etapas del método científico?
Para recordar, les he puesto ahí aquello que ya conocemos incluso desde colegio, ¿no es cierto? Yo me acuerdo en colegio, que era primero medio, lo que ahora sería tercero de secundaria, en mi época era primero medio, en la primera clase de química, el primer tema de la clase de química es método científico. Entonces, el profesor de química te explica el método científico, bla, bla, así todo bien. Y luego te dice, muy bien, tenemos nuestra hipótesis, vamos a ir al laboratorio y vamos a confirmar nuestra hipótesis, que la reacción no sé qué con no sé qué produce tal cosa. Vamos a ir a demostrar si realmente es así o no y luego vamos a emitir las conclusiones. Método científico. ¿Cuál es el primer paso del método científico? No se olviden nunca, chicos, porque esto no es solamente para ciencias de la salud, esto es para cualquier área del conocimiento. Por supuesto, nosotros lo vamos a aplicar a ciencias de la salud, pero esto se puede aplicar a cualquier área del conocimiento. ¿Qué es lo primero que hacemos? Observación, observar. Observar un fenómeno, plantearnos ciertas preguntas, el planteamiento de un problema de un tema que no está resuelto por la ciencia. Ok, se ha hecho investigaciones sobre factores de riesgo de diabetes en Argentina, aquí cerquita, en Cochabamba, en La Paz, pero es que no hay en Chuquisaca. O sí hay en Chuquisaca, pero en mi comunidad particular, que es Monteagudo, que tiene en mi ciudad de Monteagudo, que es un poco diferente, con características algo particulares, no se ha hecho un estudio. Entonces, no siempre, a veces creemos que el problema es algo que no está resuelto a nivel internacional, mundial. No, seguro en otros lugares igual se han abordado, pero no se ha estudiado en mi contexto. Entonces, ese es el problema que yo tengo. ¿Cómo podemos nosotros eh, identificar un problema? La única forma para identificar un problema, aquí está, y lo pueden subrayar si no les sale, lo pueden subrayar, marcar, observando. Si no observo, si no voy con una mente de observador, de investigador, el problema puede estar ahí y ni siquiera me doy cuenta. Entonces, cuando voy con una mentalidad de observador, voy a identificar, voy a poder identificar un problema con una mentalidad de investigador. Pero si no, el problema puede estar ahí y no pasa nada. Pongamos el ejemplo, somos pediatras, pero no estamos con una mente de investigadores, solamente con atender a los pacientes, que es lo que muchos, yo me acuerdo cuando era directora, ¿hace cuánto? Pucha, hace como 15 años o más en el Hospital Cristo de las Américas, me habla uno de nuestros docentes, no sé si es su docente, no les voy a decir el nombre, y trabajaba ahí. Digo, doctor, es que usted tiene que registrar, porque solamente registrando podemos ver cuántos pacientes está viendo, cuáles son los principales problemas y poder hacer algo para resolver. Ay, Carolina, suficiente pues con que atienda a los pacientes. Claro, pero es que si atendemos solamente pacientes, está bien, estamos haciendo la parte importante, la parte asistencial, atendiendo pacientes, pero no estamos identificando posiblemente un problema al que podamos darle una solución. Entonces, yo tengo, por decir, soy pediatra, cardiólogo, lo que fuera. Eh, he visto, no sé, 20 pacientes por día, o sí, ya 20 pacientes por día, una semana veo 100, ya a fin de mes 500, por decir, ¿ya? En mi hospital, en mi consultorio, no siempre en hospital, algunos dicen que yo no trabajo en hospital, pero mejor, pues si no trabaja en hospital, usted solo en su base de datos de su consultorio, pero si usted fuera metódico, recogería una buena base de datos y lo pondría digital incluso para hacer análisis ahí. Pero yo alguna vez voy a algún consultorio, ni siquiera anotan, así, solo te anotan en la receta. A veces yo veo y digo, pero ni siquiera anotan en una historia, ya sea en papel o en la computadora, que es más fácil. Entonces, de esa manera no estamos siendo observadores, estamos atendiendo al paciente bien, pero eso no nos va a permitir identificar un problema en la sociedad. Entonces, si nosotros vemos, por decir, de mis 400, 500 pacientes, hago mis calculitos, el 40% de estos pacientes con desnutrición, de los niños que he atendido. A ver, veré, sí, y fundamentalmente son de madres que vienen de área rural. Además, la mayoría son mujercitas. Entonces, yo identifico, digo, aquí hay un problema. La mayoría están viniendo con desnutrición. La desnutrición en mi grupo de estudio es un problema. Pero si solamente me hubiera conformado con atender a mis 20 pacientes por día y ya el problema puede estar ahí y ni siquiera me he dado cuenta. Entonces, cuando observamos, ahí es donde identificamos un problema que posiblemente no tenga una solución hasta el momento y nosotros podamos aportar en esa solución. Entonces observamos. En esa observación, ojo, no es solamente observar, cruzarse los bracitos, observar. No, no, no. Observar quiere decir describir, hacer esos calculitos básicos, lo que hacían hasta segundo, tercer curso. Tanto por ciento tienen desnutrición, tanto no tienen desnutrición, tantos son hombrecitas, tantos mujercitas, tantos de área urbana, tantos de área rural, bla, bla.
Eso lo hago bonito, en tablitas, en gráficos, en cuadritos, en todo. Eso es observar. Ahí estoy siendo yo observador. ¿Qué me permite la observación? Formular una hipótesis. ¿A qué se deberá, no? ¿Se deberá a esto? ¿Será por este otro? Y me formulo una hipótesis. La hipótesis, como ustedes se acuerdan, ya es una supuesta respuesta. Ya ni siquiera va en forma de pregunta. La pregunta iba por aquí arriba. La hipótesis ya es una afirmación, pero ¿en base a qué voy a sacar esa posible respuesta, esa supuesta verdad? En base a la... Sí, entra la experiencia, sí, entra la experiencia, es lo que yo estoy viendo todos los días cuando atiendo a mis pacientes, pero también tengo que revisar literatura científica. Mi experiencia dice, sí, que la mayoría de estas madres que vienen de estos niños desnutridos tienen bajo nivel educativo, parece que tienen una condición socioeconómica limitada, pero y también leo la literatura. A ver, aquí hay un estudio en Argentina que dice que uno de los factores principales para la desnutrición es el nivel educativo de las madres. Ah, ve, sí, puede ser. He visto un estudio que han hecho en Cochabamba, en Quillacollo, donde he encontrado que sí, uno de los principales factores para la desnutrición crónica, que habían hecho un estudio ahí en menores de 5 años, es el bajo nivel educativo de las madres. Ok. Entonces, yo me formulo mi hipótesis, digo, no solo por mi experiencia, sino también por la literatura que he revisado. Creo que uno de los factores principales puede ser el bajo nivel educativo de las madres. ¿Okay? Me estoy inventando ahorita, así más o menos, para dar el ejemplo rápido. Entonces, formulo mi hipótesis. ¿Qué será mi hipótesis? El bajo nivel educativo de las madres, por decir, es uno de los principales factores para la desnutrición en menores de 5 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Esa es una supuesta respuesta. ¿En base a qué? Ojo, la hipótesis, cuidado que en sus trabajos de investigación, la hipótesis ¿de dónde sale? Sale de eso, de lo que he visto en la literatura, lo que he revisado en la literatura y lo que he visto en mi práctica, en mi experiencia también. Formulo mi hipótesis. ¿Ahora qué me queda? Ahora sí, tengo que ir a contrastar, comprobar o rechazar esa hipótesis. Ver si realmente se cumple o no se cumple eso que yo pienso que es la respuesta para el problema. ¿Y cómo lo tengo que hacer? A través ya en el método científico puro, cuando nos enseñaban en colegio, yo me acuerdo en química nos decían, la única forma de contrastar una hipótesis es ir a experimentar. Nos vamos a ir al laboratorio y vamos a experimentar. Ya, eso puede ser en condiciones de laboratorio o en otras áreas o en otros temas. Pero en muchos temas en salud no puedo yo demostrar siempre con experimentación. Habíamos dicho, por ejemplo, si quiero demostrar que el consumo de tabaco me lleva a bronquitis crónica, es que no puedo siempre experimentar, no puedo darles a un grupo tabaco y a otros no, porque éticamente no es posible. Pero lo puedo hacer con un análisis de tipo observacional. Haré mi estudio de casos y controles, calcularé mis odds ratios y demás. Pero otras veces, como nosotros que vamos a empezar un ensayo clínico que se llama EPICOS, el que es de prevención de la infección por el coronavirus, ahí tenemos que experimentar. Un grupo de participantes va a recibir la medicación y otro grupo no lo va a recibir. Entonces, la contrastación de la hipótesis es ya ir a recoger la información, aplicar encuestas, revisar historias, aplicar, no sé, tratamientos, esquemas terapéuticos, dependiendo, ¿no? El tema de investigación y el diseño del estudio, contrasto mi hipótesis. Y luego, finalmente, ¿qué hago? Doy mis conclusiones. ¿Se cumple esa hipótesis que yo pensaba? Sí, efectivamente, las madres de niños, madres con bajo nivel educativo son aquellas que tienen más niños desnutridos y realmente el bajo nivel educativo de las madres es un factor de riesgo. O no, de pronto digo, no, el nivel educativo de la madre no influye, esto no influye. Lo que sí influye es que no tienen acceso a servicios de salud, por decir. Entonces, para todo lo que hacemos en investigación, siempre utilizamos el método científico. Claro, luego ya lo ponemos subtitulitos. Introducción, pregunta de investigación, hipótesis, marco teórico, ya. Pero básicamente todas las investigaciones tienen estos 4 componentes. Si nosotros aplicamos este método científico, que nunca nos olvidemos, observación, formulación de la hipótesis, contrastación de la hipótesis y conclusiones, si aplicamos este método científico a la epidemiología en particular, porque bueno, yo les he puesto un ejemplo de salud, pero este método científico es para todas las áreas del conocimiento. Si yo aplico este método científico a la epidemiología, ¿qué método obtenemos, chicos? El método está aquí arribita. Si aplico el método científico a la epidemiología, Alexandro. El método epidemiológico. Y si aplico a la clínica, a la atención clínica en el hospital, en mi consultorio de atención a los pacientes, ¿qué se llamará? Clínica.
Método clínico, muy bien, así, hasta lógica, ¿no ve? Aplicamos hasta la lógica, sí, así se va a llamar. Muy bien. Si nosotros aplicamos el método científico, ojo, el método científico se puede aplicar a cualquier área del conocimiento, ¿sí? Ya está puesto aquí, se puede aplicar a cualquier área del conocimiento, ingeniería, economía, cualquier área. Y si nosotros aplicamos a la epidemiología, como bien nos dicen sus compañeros, se llama método epidemiológico, que también atraviesa esas 4 grandes fases: observación, planteamiento de la hipótesis, verificación de la hipótesis y conclusión. La observación, como yo les decía, ya en el método científico puse un ejemplo de salud, no es cruzarse de brazos y observar, sino la observación de la ocurrencia de un evento de salud o enfermedad, que puede ser natalidad, mortalidad, enfermedad, lo que fuera. Tenemos que investigar o describir, como nos decía antes Alejandra, tenemos que describir las manifestaciones, cuántas personas están afectadas. Tenemos que hacer una descripción detallada, ¿no? Aquí si quieren subrayenlo, tenemos que hacer una descripción detallada del evento. No es cruzarnos de brazos y solo mirar, no, observar quiere decir analizo, aquí tengo mis 400 niños, de los cuales hago mi calculito, 35% tienen desnutrición. ¿Qué tipo de desnutrición? Desnutrición crónica o desnutrición aguda. ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujercitas? ¿De qué edades son? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es la condición social, económica de sus madres? Una descripción detallada. ¿En qué? Tablitas, cuadritos, gráficos, esquemas, como ustedes vean, dependiendo la variable de estudio. Si hago si hago un sexo, seguramente en una torta. Si describo la variable edad, seguramente en un histograma o en una tabla. Describir detalladamente el evento. Eso es la observación. ¿Qué se llama, por lo tanto, la observación, que se llama en general en el método científico? ¿Qué se llama en la epidemiología? En la epidemiología se llama descripción epidemiológica o epidemiología descriptiva. Describo ese evento. Con todo lo que describo ya se me empiezan a ocurrir o surgir ciertas hipótesis. Entonces, ¿qué me planteó? Una hipótesis respecto a cuáles podrían ser los factores que influyen para la presencia de esa enfermedad, cuáles podrían ser los factores de riesgo, cuáles podrían ser tal vez factores causales. Me formulo mi hipótesis. El nivel educativo de las madres es uno de los principales factores de riesgo para la presencia de desnutrición en los menores de 5 años, por decir lo que habíamos dicho. ¿Qué tengo que hacer ahora? Contrastar, corroborar si realmente se cumple o no se cumple. ¿Y cómo lo puedo hacer? Si quieren, lo subrayan esto de aquí. Ya en epidemiología, ya en salud, no siempre es experimentando. Muchas veces lo podemos hacer de manera observacional. Voy a observar, recoger datos de pacientes que fuman, de los que no fuman, y voy a ver cuáles de estos han desarrollado bronquitis. No necesariamente voy a experimentar, pero si estoy probando una vacuna, un medicamento, un esquema, no sé, terapéutico, un programa educativo, seguramente ahí sí voy a poder hacer una experimentación. Hago mis cálculos de odds ratio, de riesgo relativo, de razón de prevalencia, de chi cuadrado, dependiendo el tema, y eso se denomina análisis epidemiológico. Ya no voy a hacer una sola descripción, sino aquí ya voy a analizar cuáles son los factores de riesgo con los calculitos que voy a hacer, y por lo tanto esta verificación de la hipótesis en el método epidemiológico se llama análisis epidemiológico o epidemiología analítica. Y finalmente, con los resultados que obtenga voy a poder emitir una conclusión. ¿Y qué se llama la conclusión? Conclusión epidemiológica. En base a la verificación anterior, nos permite a nosotros dar algún tipo de recomendaciones, medidas que podemos adoptar de control, que modifiquen, supriman o reduzcan los factores de riesgo o factores causales. Si ustedes se fijan entonces, cuando nosotros estamos en salud, en ciencias de la salud, que básicamente es epidemiología, lo que vamos a hacer es aplicar el método científico, la observación, que se llama epidemiología descriptiva. Planteamos una hipótesis, verificamos esa hipótesis, ya sea de manera observacional o experimental, eso se llama epidemiología analítica, y finalmente damos una conclusión epidemiológica para recomendar cómo controlar cierto factor de riesgo, cierto factor causal. Si nosotros aplicamos el método científico a la clínica, me decían ustedes que tenemos el método clínico. En el método clínico, ¿cuál es lo que le diferencia? En el método científico se puede aplicar tanto a la epidemiología como a la clínica, es decir, a las labores asistenciales de diagnóstico y tratamiento que tenemos. Y eso se llama clínica, ¿no? Asistencia clínica.
Si aplicamos el método científico a la asistencia clínica, tenemos el método clínico, que se diferencia del método epidemiológico en su objeto de estudio. Recuerdan ustedes, y nos hacía recuerdo hace un momento igual su compañera Alejandra, que el método epidemiológico considera como objeto a los grupos de personas. El objeto de estudio no es una personita sola, son una más otra, más otra, más otra, porque si tengo datos de muchos, puedo extrapolar esos resultados y digo, eso es lo que está pasando en la población. A diferencia del método clínico, que su objeto de estudio es una persona, a quien nosotros le denominamos paciente, ¿ok? Pero ahí también aplicamos el método científico, sí, que es lo primero que hacemos cuando viene un paciente al consultorio privado de la clínica, del hospital, del centro de salud, de la posta, donde estemos atendiendo. También 4 pasos tiene el método clínico. ¿Qué es lo primero que hacemos? La observación. ¿A qué se equipara la observación en el método clínico? A la anamnesis y al examen físico. Entonces, cuando viene el paciente, si viene caminando, desde la puerta le podemos ver, ¿no? Viene con una facies álgida, viene con una impotencia funcional, ya nos podemos dar cuenta. Y si no viene caminando, ya lo vemos, no sé, en el servicio de salud, en la camilla y demás, podemos hacer una anamnesis a él o a sus familiares, un examen físico. ¿Eso qué es? La observación. Examen físico general por sistema, la observación. Luego, ¿qué hacemos? Un diagnóstico clínico presuntivo. ¿No es cierto? ¿Eso qué sería el diagnóstico clínico presuntivo y el tratamiento inicial? ¿Qué sería eso? La hipótesis. Parece que tiene esto. Parece que tiene. Le vamos a pedir algunos exámenes de laboratorio. Le vamos a dar ciertos tipos para, no sé, de órdenes para que se haga ecografía, tomografía, lo que haga falta. Mientras tanto, porque yo tengo un diagnóstico clínico, mi hipótesis es esta. Puedo darle un tratamiento inicial si hace falta. Si hace falta, le doy un tratamiento inicial. Claro, no le puedo dejar si un paciente está, no sé, muy álgido, no le puedo decir, señor, espere sus laboratorios hasta mañana, pasado 3 días, su cultivo, no sé cuánto. Tal vez ya le puedo iniciar, ¿no? Algún analgésico, antiinflamatorio, incluso algún antibioterapia o hacerle depende el problema en que estemos. Entonces, el diagnóstico clínico presuntivo sería la hipótesis y si hace falta un tratamiento inicial. Los exámenes complementarios, ¿qué serán para ratificar ese diagnóstico clínico? ¿A qué corresponderán? A la contrastación de esa hipótesis. Mi diagnóstico clínico era mi hipótesis. ¿Y qué es lo que hago con los exámenes complementarios de gabinete, de laboratorio? ¿Qué es lo que hago? Ratifico o no mi diagnóstico clínico presuntivo. Y finalmente, ¿cuál sería mi conclusión? Mi diagnóstico y el tratamiento definitivo. Entonces, si ustedes se fijan, aunque parecería que no lo hacemos de esa manera consciente, cuando atendemos a los pacientes, se supone que estamos también o deberíamos de también aplicar el método científico en sus 4 grandes fases hasta llegar al diagnóstico y tratamiento definitivo. Vamos a ver solo este cuadrito y ahí vamos a terminar. Es básicamente algunas, no diremos diferencias, pero un paralelismo entre lo que es el método clínico y el método epidemiológico, que ya lo hemos dicho ahorita al hablar un poco de esto. ¿Cuál es el objeto de estudio, el sustrato, digamos, en el método clínico? El enfermo, la persona, el individuo. Unas veces va a estar enfermo o si no, posiblemente va a estar sano. Hacemos las pruebas, todo y no tiene nada. En cambio, el método epidemiológico no es una sola personita, son muchas personas sumadas que conforman una comunidad algunas estarán enfermas y otras sanas. Pero aquí hablamos de comunidad, en el método clínico, persona. ¿Dónde recogemos los datos en el método clínico? En la anamnesis, en la historia familiar, remota o actual, y todo lo registramos en la historia clínica o en el expediente clínico. Lo mismo vamos a hacer en el método epidemiológico, pero también vamos a, como ustedes saben, no sé, los chicos de aquí, no sé quiénes nos ayudan, creo que el Hugo, Blackwood y demás, que han estado algunas veces con nosotros en el centro de salud, pues las pacientes tienen muchas historias, incluso con códigos de barra y demás, tienen tienen una historia clínica, un expediente clínico completo, pero también tenemos que hacer algún dato, recoger datos del área, del contexto donde estamos trabajando.
Cuando nosotros hablamos del examen que se le tiene que hacer es a la persona, solamente examen físico general en el método clínico, aquí hacemos el estudio de la persona, todo, pero también identificamos el contexto. ¿Cuál será la hipótesis en el método clínico? Dijimos el diagnóstico clínico presuntivo. En cambio, en el método epidemiológico se equipara con lo que es la hipótesis epidemiológica. ¿Cuáles son las medidas transitorias? Un tratamiento posiblemente inicial. Hasta que tengamos los resultados del laboratorio, le damos un tratamiento inicial. En cambio, en el método epidemiológico, ¿qué tenemos que hacer? Algunas recomendaciones generales. ¿Se acuerdan? Al principio les hablaba, por ejemplo, del brote de Londres de cólera en Londres, estudiado por John Snow. ¿Qué fue lo que hizo John Snow? Una recomendación general. Hasta que identifiquemos a qué se debe este brote de cólera, vamos a cerrar la bomba de agua del Broad Street. Y nadie va a tomar una recomendación general. Hay un brote de una intoxicación alimentaria en un restaurante XXX. Hasta que encontremos a qué se debía, vamos a clausurar el restaurante. Entonces, recomendaciones generales. ¿En qué se apoya el método clínico para comprobar su hipótesis? En exámenes de laboratorio, de gabinete, radiografía, tomografía, ecografía, resonancia magnética, química sanguínea, lo que haga falta. Lo mismo en el método epidemiológico, lo mismo vamos a hacer. Ustedes saben el estudio que hacemos, nosotros hacemos pruebas de biología molecular en el laboratorio que tenemos en la facultad, hacemos pruebas de gabinete, colposcopía, y dependiendo del tema, algunas veces habrá que hacer exámenes de aguas, de alimentos, etc. La conclusión diagnóstica, ¿qué será? Diagnóstico definitivo, y aquí el diagnóstico epidemiológico. Los principales factores de riesgo para desnutrición son esto, esto y esto. ¿Qué medidas definitivas tengo que hacer en un pacientito? El tratamiento definitivo. Bueno, no va a ser definitivo en todos los casos. A veces las enfermedades no pueden ser curadas solamente con un tratamiento, seguramente complementarios posteriormente, seguimiento más adelante al paciente. Y aquí en el método epidemiológico, medidas de intervención. Como la mayoría de las mujeres no saben bien cómo alimentar a sus hijos correctamente y estos son desnutridos, entonces vamos a hacer un programa educativo a las madres. No les vamos a poder mejorar su nivel educativo, pero les podemos enseñar cómo preparar los alimentos, cómo alimentar a sus niños, etcétera, etcétera. Algunas medidas de intervención. Cuando se le da alta a un pacientito, cuando ya mejora o en el peor de los casos, o cuando pide alta solicitada o cuando fallece. En cambio, en el método científico, cuando decimos ya le vamos a dar de alta epidemiológica, cuando se ha removido la causa, cuando ese desconocimiento que tenían las madres sobre cómo alimentar correctamente a sus hijos ya ha mejorado, ya no existe o está reducido. ¿Dónde se registra todo eso en el método clínico? En la historia clínica, en el expediente clínico, en una epicrisis se resume todo. En cambio, en el método epidemiológico, en el informe final de investigación que uno presenta, ustedes van a presentar a fin de año y que además tiene un resumencito también que se equipararía a la epicrisis. Aquí aquellos que quieren, esto lo pueden difundir también en un artículo científico, que sería lo ideal para que no solamente conozcamos en la facultad los 500, 1000, 2000 que somos, sino conozca más gente. Y finalmente, la compensación económica suele ser, a no ser que sea un hospital público, ¿sí? Un hospital público, en las clínicas privadas, consultorios privados, es lo que el paciente paga al médico, ¿no? Los honorarios cobrados al paciente en el método clínico. En cambio, en el método epidemiológico no hay eso, no hay. Lo único que hay es el sueldo cobrado al Estado. Es decir, yo, por ejemplo, yo cobro un sueldo al Estado, es decir, mi sueldo me paga la universidad, pero no es la universidad. El Estado, como es una universidad pública, el Estado me paga mi sueldo. Y por todas las investigaciones que hacemos, no sé, lo de estampa, lo de épico, lo de telemedicina y demás, no es que nos pagan. Algunos colegas deben pensar, ay, ganan tanto, ganan de esto. No, porque en epidemiología no nos pagan. Pero ¿qué es lo que ya al paciente no le cobramos? Ustedes saben, no sé, los chicos que nos ayudan en el estudio, todo le hacemos al paciente gratis. Pero ¿qué es lo que? ¿Pero cuesta? Sí, cuesta dinero. Lo que pasa es que conseguimos financiamiento, que nos apoyen desde la OMS, que nos apoyen de la universidad tanto. Se pide financiamiento a agencias de financiamiento para que se pague la compra de reactivos, de insumos y demás, que es mucho dinero, pero que a la población no se lo vamos a cobrar. Esa es la diferencia entre la epidemiología y el método, entre el método epidemiológico y el método clínico. Estas diferencias, que más que diferencias son un paralelismo, se equiparan, diríamos, y que hasta hace un tiempo no se veían. Los clínicos no se entendían muy bien con los epidemiólogos, pero hoy en día hay una especialidad desde la década de los 80 que es la epidemiología clínica. Es decir, yo voy a ser mejor clínico, mejor cardiólogo, mejor cirujano, si es que aplico el método epidemiológico, y eso es la medicina basada en la evidencia, la epidemiología clínica, ¿ok? Entonces, recordando esto, ya desde la siguiente semana
vamos a nosotros ver los paradigmas y enfoques de la investigación. Si ustedes se acuerdan, los paradigmas eran positivista, naturalista, y de ahí derivan los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación, y vamos a ir viendo ya luego las fases de la investigación y luego los tipos de investigación, ¿ok? Eso lo vamos a ver el lunes, chicos. Quedaremos por hoy aquí. Les agradezco por su atención y por haberse incorporado al curso antecitos del tiempo. Espero que no quede, no sé si hay alguna duda, igual me lo dicen, porfa. Y si no, lo que voy a hacer ahora es poner la lista. Y les pido que lo lean. Sé que tienen examen el viernes, luego, ¿cuándo es su otro examen? Ale, ¿cuándo es otro examen? El día martes. El día martes. A ver, le da una leidita el fin de semana si pueden a esto y el lunes terminamos este tema para ya entrar a los diferentes tipos de estudios, ¿ok? Que no está difícil. Eso es la primera parte es un poquito árido hasta comprender, pero después ya viene, es menos complicado. Muchas gracias, chicos. Nos vemos entonces el lunes. Les pediré, por favor, a los que han ingresado tarde, se pueden retirar los chicos que han estado presentes. Les pondré a los que han participado. La Fuente, antes de que me olvide. La Fuente y el Alejandro. ¿Dónde está el Ríos? Javier. Y no sé quién más participó. No me acuerdo. ¿Quién más era que nos respondió algo? Yo, doctora Andrea. Andrea. Ok, Andrea Zurduy. Bien. Entonces, chicos, los que ya están en lista se pueden retirar sin problema. Yo también me voy, ya estoy un poco tarde para